Antes la gente era toda agricultora aquí y nos miraban a las lluvias a ver si llovía, porque el año que no llovía no se cosechaba nada. El año que llovía se cosechaba bastante. Aquí se daba todo. Se vendía queso para afuera, sobre todo para Las Palmas, Tenerife, higos pasados, vino. Antes la gente toda cosechaba vino. Durazno, me acuerdo que la cantidad de durazno que se mandaba de aquí para Las Palmas y para Tenerife. Y ahora la piña y esa cosa, ahora es diferente. Antes no había nada de eso. Había época de que no había agua y tenían que ir a hacer guardia para cuando les tocara ir repartiendo el agua, cuando de verdad no había agua, porque habían a lo mejor otros que eran listillos, iban, agarraban 2 o 3 garrafones en un burro, la carreaban y después el otro no alcanzaba, porque no daba viva manar la bica para el agua que se gastaba cuando no había. En el año 47 y 48 se pasaron muchas necesidades. Pues en el pueblo del Pinar pues vivían gracias a los pocos higos que habían, y un poco de gofio, y se las ventilaban de esa manera y subsistían. Cuando la época mía ya no se prestaba agua, lo que sí había en las libres, que era de varios herederos, y cada uno sacaba lo que le tocaba. Ahí a lo mejor unas libres que había abajo tenía 7 herederos y el agua se medía, se partía y usted llegabas y sacabas la que te tocaba. Y después sacaba yo la que me tocaba a mí y después sacaba otra. Y eso es lo que hacía. Tuvieron que abastecernos por medio de los barcos que venían aquí, que no venían con mucha frecuencia, el Viera y Clavijo, el Palma. Y ellos, una de las bodegas de dichos barcos, pues los llenaban de agua y cuando venían aquí, pues hicieron un tanque en el puerto Las Tacas, lo llenaban y entonces habían un par de personas, entre ellas mi padre, que era transportista, pues tenía una cuba, la llenaban ahí, era como 5.000 litros la cuba, y la llevaban a Valverde y se ponían en cola también la gente para repartir esa agua. Íbamos a unos charcos que le decían los lomos y había unos charcos y metían los niños, así unos niños de 8 o 10 años, los metían los padres, los amarraban por la cintura con una soga y los metían y con jarritos llenaban las lecheritas de agua. Y yo me acuerdo que ahí había una fuente que le decían la Fuente de los Quicios y ahí iba mucha gente del pueblito del barrio y se quedaban ahí en los lomos, ahí en el terreno, esperando a que amaneciera. Y amanece la fuente llena de agua, la tanquillita que tiene la fuente llena de agua, y después la repartían entre todos los que amanecían allí manando el agua. Y venían con aquellas lecheritas de agua como, bueno, mejor que el aceite de oliva hoy. Eran unos años malos y entonces la gente no sabía qué hacerse y entonces dijeron, ¿por qué no vamos a la dehesa y traemos la Virgen? Y unos cuantos pastores fueron allí a la dehesa y trajeron la Virgen y la dejaron en Cueva de Lemos. Y fueron abajo al cura, dice, arriba en la Cueva de Lemos hay una prenda. El cura se fue arriba y cuando vio a la Virgen de los Reyes, cuando la Virgen de los Reyes, dice la tradición, estaba entrando en la iglesia, dice que cayó un palo de agua terrible y eso fue el voto de la Virgen de los Reyes. Llueva o haga sequía o eso, de 4 en 4 años
hay que traer la Virgen de los Reyes. Decían, yo de eso no me acuerdo, que cuando llegó la Virgen a Valverde ya empezaron como las nubes a hacerse de invierno. Cuando habían sequía sacaban a la Virgen y la Virgen parece que lo agradecía y compensaba pues, con lluvias horizontales, con los alicios y con un montón de cosas. Había mucha devoción por la Virgen de los Reyes. Cuentan de que la llevaron por un año muy seco y llegando a la villa llovió. Cuentan. Yo lo creo. ¿Me das cuenta? Ahora, verlo no lo vi, pero creerlo sí lo creo. ¡Viva la Virgen, viva! ¡Viva la Virgen, viva! ¡Viva la Virgen! Vamos hacia abajo más, vamos más para abajo. No, derecho para el camino, derecha para el camino. Sentí sonar unas chácaras y un pito que me decía, ¿no sientes ese tambor que está anunciando María? Mostrándonos el consuelo de tu dulzura divina. Tu bajada se inició debido a una gran sequía. Sobre todo el año 48, eso fue el año más fuerte y más terrible que hubo aquí en la Isla del Hierro. Muchos tuvieron que emigrar ese año porque no había agua. El agua la traían en un barco y la repartían o la racionaban. Y al día llevaban las cubas de agua y te daban un garrafón por familia. Y eso había que estar toda la semana hasta que volviera al barco con ese garrafón. No había para bañarse. Me mandaban mis padres con 7 años a bañarme al Tamaduste. Al Lapio más bien se iba cuando no había agua en la fuente, porque en la fuente se llevaban a los animales, que había muchas vacas, burros, cabras, ganado, de todo. Y entonces había que emigrar, y gracias a Venezuela es difícil la gente del Hierro que no haya ido a Venezuela. Tuve 3 años en Venezuela, aquello no me gustó, volví otra vez para acá, pero mucha gente, Venezuela es como si fuera, decían antes, la 8ª isla de Canarias. Por falta de agua y también mala economía, que salieron en velero. Por ejemplo, el hermano de papá se fue en un velero que estuvo 26 días, diría, para llegar a Caracas. Y no llegó a Caracas, sino a otra parte de Venezuela. Había muchos que morían, los pobres, porque, sobre todo ese año 48, murió mucho animal. Los pobres animales íbamos quitándolos porque no teníamos agua, ni para lavarlos la ropa. Debajo de los árboles pues hacían su mazapé y su tal para que por la condensación cayera el agua y siempre iban recogiendo algo y tal, pues todo, por poco que fuera, todo lo que recogieran y todo lo que se fuera acumulando por medio de las tajeas, como hablábamos antes también, y esos lomos que como no llovía, eso está duros como si fuera un cemento, pues claro, cada cual se la ingeniaba como fuera para tener su agüita, sus tanquillas ahí, para sus vacas, como aquí las llevaban, en verano las llevaban a pastar a una zona diferente en invierno, y entonces pues claro, tenían que tener el agua, y otros porque le llevaban el agua en sus burros para arriba, en los barriles, que es lo que había antes para transportar barriles, con las bestias porque aquí camiones y coches y cosas de esas, antes no había forma, no había nada primero que no había ni estructura, no había ni carretera, ni donde poder entrar en esos sitios los camiones. El agua del Garoé se traía, el que iba de aquí del Pinar, iba con una bestia, a lo mejor con una yegua, con unos mulos, y traía 2 barriles de agua, barriles de 32 litros cada uno, y la llenaba y las traía. Y del pozo para allá arriba pasaba lo mismo, 2 garrafones, 2 barriles. Los animales, me acuerdo que iban a esos pozos
al Tamaduste o al de Timiraque o allá a las playas a beber. Y la gente de aquí del norte iban a las charcas ahí, al Garoé, a buscar agua. Y se racionaban ahí para tomar los animales. Eso era algo terrible. No había nada. Y gracias que el año 47 llovió bastante y la gente cogió granos y de eso y había algo que comer, porque antes todo se cosechaba aquí, solamente venían los corrillos 2 veces a la semana. No había forma de vivir aquí ni del campo ni de nada, era aquí, y como no llovía, aquí la gente pues vivía de sus animalitos y de sus papas, de las cosechas que habían, pero claro, hoy en día se nota, cuando no llueve mucho, así todo, se nos nota, que miran uno las montañas y las ve canelas y tal, cuánta imagen en aquella época que no se veía una gota, año tras año, y el año 48 que fue un año que no llovió nada, según nos consta, ¿no? Y lo lee uno y oye uno a nuestros antepasados. Todo era a base de pozo y fuentes, también había una fuente en otro sitio, como la fuente de San Lázaro aquí, y también el agua de la bruma, cuando llegaban los árboles, como pasa arriba en el Garoé y en la Cruz de los Reyes, que los árboles, al pasar la bruma, manaban, como se dice, manaba el agua. Eso era lo que había. En Isora, que había un tanque, había como que le decíamos la bica, que era el manantial, y de ahí agarrábamos el agua. Lavábamos en unas piletas que había en la fuente más adelante, allí tendíamos la ropa, la traíamos ya dobladita y para la casa esperamos a que se secara para que no nos pesara para arriba. Aquí todo el mundo tenía sus bestias. Aquí el burro era antes como si fuera ahora los coches. Los coches no tenían sino el coche del Cabildo, el coche de don Pancho el médico y 2 camiones y una guagua. Antes todo el mundo tenía burros, mulas, yeguas. Uno iba en una bajada de eso y la cantidad de animales que había era terrible. No había casa que no tuviera burro ni casa que no tuviera un cochino, porque del cochino se hacía mucho, todo se comía del cochino, se vivía de lo que se daba el cochino. Antes bañarse se lavaba un poco en una palangana, un poco los sobacos y eso, pero bañarse, yo conocí los baños después, cuando ya era grande. A donde nos lavamos la cara, nos lavamos la cara todos. ¿Cómo usted ve eso? Y no había enfermedades como hay hoy, con tanta higiene. Yo me acuerdo de una señora que se puso a lavar la ropa, ¿no? Y dice, mire, mija, lavar no lavé, pero la di de beber. Porque, claro, si usted lava a mano, a lo mejor le da 2 o 3 aguas a la ropa y no le puede dar sino una, pues no hizo sino darla de beber, como decimos nosotros. Eso es así. Ay, Dios mío. Yo me conozco la fuga. Dice, eso la bajaba yo con los ojos cerrados, porque mi padre me mandaba todos los días
por un garrafón de agua desde Isora, caminando hasta las playas y subirlo al hombro, sin bestias y sin nada. Y dice, y una vez tuve la mala suerte que vine, llené el garrafón, como no era de cristal porque no tenía forro, y al bajarlo en la cocina se me escapa y se me rompe el garrafón. Y entonces mi padre en castigo dice, ahora tienes que ir abajo otra vez y traes otro garrafón. Y así el hombre fue abajo, cogió otro garrafón y no había más remedio, él de niño, claro. Recuerdo una vez que abuelo me dijo que fue al Lapio por un garrafón de agua y saliendo del bardito ese de la fuga para el caminito así, se le rompió el garrafón. Así que mira, y perdió el agua. Porque antes no teníamos agua de la calle. Entonces la cogíamos en los depósitos, los aljibes, y cuando llovía, pues recogíamos el agua de la calle, cuando corrían los barrancos, y los de los techos, y los patios, y después le echábamos hasta cal y se ponía el agua clarita. Y esa es la que tomábamos. Cada casa tenía un aljibe, y del aljibe, a mí me consta, de ir abajo al aljibe, que eran siempre en los sótanos, y sacar no sé si debo decirlo, sacar el cubo del agua, y resulta que en el agua venía acompañado algo ahí dentro, ¿no? Los aljibes antes se hacían un agujero en la tierra, se sacaba la piedra y la tierra y eso, cuando más profundo, hasta que llegaban abajo al sitio ya de pedrera muy fuerte que no podían seguir. Le ponían cal y cemento y lo parapetaban. Y entonces se llenaba, el agua caía de las azoteas y se ponía ahí, y después por medio de las tuberías se subían cuando vino las tuberías, cuando vino la electricidad, porque antes se sacaba a balde. Había aquí un cubo con una soga y se sacaba. Para hacer una casa primero se hacía el aljibe, y que el aljibe era como si fuera lo más importante de una casa. El que tuviera un aljibe grande como un depósito tenía una mina. Es que una casa sin un aljibe no vivía. Cuando se echan las casas nuevas, todos había obligación de hacer un aljibe. De hecho, la mayoría de las casas que están en el pueblo del Pinar tienen aljibe. Primero acarreábamos un cubo de agua grande para llevarlo para la cocina, sacado del aljibe, para tener para el día. Y agarrar agua del cubo, desde el agua, echar en la bañadera, lavarnos la cara, agarrar después el agua de la bañadera, echársela a las planticas, volver a echar agua para que se lavara otra, y así. Mi padre cogía un cesto con una soga, cesto de esos de mimbre, lo llenaba de cal, lo metía para abajo, porque eso era canela, el agua era canela de la tierra de la calle, y entonces eso tenía que pasar como unos días, 5 o 6 días o más, para que eso se clarificara el agua y se pudiera tratar y se pudiera tomar. Se infectaba, no había ni cloro ni había nada, porque eso aquí no se conocía, sino cal. Se ponía en el cesto, lo batía uno unas cuantas veces ahí hasta que se disolvía y a beber agua. Mi abuelo tenía un aljibe en Loprén, ahí en la costa, y mucha gente le pedía agua. Déjame llevar 2 garrafones para dejarle agua a las cabras, para dejarle algo así. Se pedían a unos a otros agua. Si Dios no mandaba agua, no se regaba. No había agua para regar. El agua del mar se usaba para limpiar las barricas de vino, para que limpiar bien las madres, que se llaman, del mosto, cuando se trasiegan de uno para otro, pues siempre queda dentro esos cuajarones y tal, que se llama, las madres le decían que eran madres buenas y que eso lo aprovechaban para que el vino del año pasado se pusiera ahí y tal, pero mi abuelo fue uno de los mayores bodegueros de aquí del Hierro, por no decir el mayor, en Frontera. Mi abuelo Juan Padilla, que todo el mundo lo conoce en la isla. Y yo no estoy por la labor de que digan, porque yo mismo ahora hago vino artesanal, hago 300, 400 litros para mí, porque me gusta hacerlo y tal. Y entre más se trasiega y más se limpia y más se le quita a esas madres y más tal, el vino queda mucho mejor. Se recogía agua de los caminos, cuando llovía, que corría el agua,
ponía uno algo ahí y entre el agua entraba para las libres. Yo era el primero, llenaba, después pasaba al tuyo, llenaba al tuyo, después pasaba al del otro y al fin se llenaban todos los alibes. Eso había que limpiarlos. De todas formas se dejaba el agua 15 días, 20 días o tal, a que hirviera, fermentara y después se quedaba limpiecita, pero esos alibes sí había que limpiarlos porque esos alibes le entraba tierra. Y ya más adelante pues se fue viendo la forma de abrir algunos pozos y algunas galerías, y la galería Las Alcusas, que eso fue por la Restinga, el pozo de los Villarreales, hay un pozo en el pozo Las Calcosas, que llevaban los burros ahí también a beber el agua. En las playas, en las playecillas también hay otro pozo, aquí mismo en el Tamaduste hay un pozo ahí que todavía se puede ver el pozo, pero el agua es muy salubre porque al llegar a nivel de mar, como no había forma de hacer galería, que es donde se hace la galería para buscar el agua dulce, el agua potable, la cámara de agua, entonces pues siempre aquí se dificultó el problema del agua. Ha sido una isla seca que ha llovido siempre poco. Yo me acuerdo de ver a la municipal, a Ambrosio y a don Ramón, abajo con los vales allí al lado de la casa, daban el agua, y como yo vivía allí al lado, de chiquito me iba allí y veía a la gente, uy, hoy me diste poca agua. Uno no se podía sino estar ahí atento a que viniera ese barco con el agua y venían esos camiones para arriba con esas cubas. Imagínense que dependamos ahora de que venga el barco y nos traiga 15.000 litros, 20.000 litros, que es lo que traía, 30.000 litros, no traía más. Y entonces cada casa le decía, a ver cuándo me traes a mí la cuba de agua, porque aquí las casas casi todas tienen un aljibe. Y entonces, ¿qué hacían? Le encargaban a esa persona una cuba de agua, iba abajo, la llenaba y entonces le cobraba por llevar el agua pues, y llevar la carreta y todo. Eran cubas de 5.000 litros. Y habían 2 o 3 personas, transportistas, que se dedicaban solo a llevar agua. En el año 48, ese año no llovió nada, nada. Y venía una cuba de agua de fuera y por jarros la ponían en un aljibe en la Plaza San Pedro y repartían según eran los familiares que habían, a jarro. Los vecinos, tanto de todo Valverde, pues iban con sus burros y llevaban sus barriles, algunos llevaban barriles, otros llevaban garrafones y colas de 30, 40 personas, y sacaban de ese tanque con un cubo a mano, ponían su fonil, lo llenaban, y eso pues le tenían que ahorrarla bastante porque era para la comida, era para animales. Y bueno, eso sí lo viví yo de niño. Ahora hay unos pozos, y sobre todo el pozo de la Frontera, que da bastante agua y está hecho un anillo a nivel del hierro, un anillo que gira, se acopla también el pozo del Tamaduste, del agua que está en la zona del Tamaduste, y otros pozos, y entonces pues ya están conectados entre sí. Y ya pues la isla, pues claro, ha dado un cambio con el agua corriente y ya pues el agua, como todos sabemos, es muy necesaria, ¿no? ¿Tú sabes lo que es? Ver caer agüita. Cuando tú tienes sed, mi niño, y si usted está en un campo, en una soledad que no hay agua y tiene sed, bebe hasta el agua que dejan los pájaros.
Uno cuenta la vida de uno y uno no lo cree. Lo veo bien porque el saber no ocupa lugar y esta gente joven lo que tiene es que aprender, lo necesitan. Cuiden lo que tenemos de los mayores y que sean luchadoras y trabajadoras por el bien de los pueblos. No creen nada. Yo ahí le cuento yo las cosas a mis hijos y a mis nietos y ellos se ríen de mí cuando les cuento las cosas, porque ellos no lo creen, lo que uno pasó. Pero éramos muy felices, había mucho cariño. Le pedías un vaso de agua a cualquiera, dice, no, te doy un vaso de vino antes que un vaso de agua, porque el agua era más importante para la gente. Hoy están cómodos por todo, bueno, estamos, a como se vivía, estamos mejor de todo, pienso yo, de esa economía y de todo. En mi casa éramos 8 y no me quedan prendas decirlo, y casi nos bañábamos los sábados. Y el agua que nos lavábamos los pies servía para el otro y para el otro. Y esa es la vida. ¿Crees que era mejor esa época que ahora? No, la de ahora es mejor. ¿Por qué? Si yo fuera ahora de la edad de ustedes... Me parece importante, además me parece muy bonito que los jóvenes puedan escuchar de primera mano la historia de nuestras personas mayores, de esas personas mayores tan cercanas a ellos. Ver desde nuestro punto de vista detrás de la pantalla o detrás de la cámara no es algo que estamos acostumbrados, sino normalmente vemos la película y ya está, pero hay un trabajo detrás, una historia, y la verdad es que ha sido divertido. La experiencia, compartirla con mis abuelos ha sido algo maravilloso porque son prácticamente como mis segundos padres y yo creo que tener este tipo de experiencia con ellos es algo maravilloso. Saber un poco más de la historia de esta isla, de que es la más pequeña de las Islas Canarias y saber más de su pasado y de su historia. También parece que es algo muy bonito y sobre todo compartirlo con personas que son tan cercanas a ti y te pueden contar tanto en tan poco tiempo. El tiempo pasa y a lo mejor dentro de unos años te quedas con las ganas de preguntarle oye, habla conmigo. Esas cosas pues dentro de a lo mejor unos cuantos años se pierden. Arrorró, rorró, mi niño. Arrorró, rorró, arrorró, no llores más. Arrorró, rorró, mi niño. Arrorró, rorró, arrorró, no llores más. Arrorró, rorró, mi niño. Arrorró, rorró, arrorró, no llores más.